En una lujosa oficina ubicada en el centro de la ciudad, conocemos a Camila. Dueña de una exitosa empresa de moda, su apariencia impecable y su estilo de vida ostentoso muestran que ha alcanzado el éxito que muchos solo pueden soñar. Camila es conocida por su frialdad y arrogancia, siempre mirando a los demás por encima del hombro. Los empleados de la empresa saben que deben tener cuidado cuando ella está cerca, porque cualquier error puede desencadenar una reacción desproporcionada de su parte. La fama de su temperamento es bien conocida, y muchos temen el momento en que ella pase por sus oficinas. Camila, con su aire de superioridad, está convencida de que su riqueza y estatus le otorgan un poder indiscutible sobre los demás. En contraste, conocemos a Rosa, una mujer sencilla que trabaja como empleada de limpieza en la misma empresa. Rosa llega todos los días antes de que el sol salga, con su uniforme impecable y una sonrisa que ilumina su rostro. A pesar de las dificultades que enfrenta a diario, Rosa no deja que nada apague su luz interior. Sus compañeros la respetan y la admiran por su dedicación y la forma en que siempre tiene una palabra amable para ofrecer a quien la necesita. Mientras Camila camina por los pasillos de la empresa ignorando a todos, Rosa saluda a cada persona que cruza en su camino, sin importar si es el director de un departamento o el mensajero que entrega la correspondencia. Un día, Camila entra a la oficina con una actitud aún más altiva de lo habitual. Está furiosa porque uno de los proyectos importantes de la empresa no va tan bien como esperaba. Al caminar por los pasillos, nota a Rosa limpiando el piso cerca de su despacho. Sin siquiera mirarla a los ojos, Camila le lanza una orden fría y despectiva. No dejes ni una mancha. Necesito que mi oficina esté impecable para cuando regrese. Rosa, con su amabilidad de siempre, responde con un respetuoso sí, señora Camila, mientras continúa con su trabajo. Pero la mirada indiferente de Camila no deja de doler, un recordatorio constante de cómo el mundo suele tratar a quienes considera menos importantes. La vida de Rosa no ha sido fácil. Perdió a su esposo en un accidente hace años. Cada día es un desafío, pero Rosa enfrenta la vida con valentía, porque sabe que su esfuerzo es la única manera de asegurar que sus hijos tengan un futuro mejor. Mientras limpia los pisos de la empresa, sueña con un día en el que sus hijos no tengan que vivir las mismas dificultades que ella. Pero lo que más impresiona a quienes la rodean es su capacidad de mantenerse positiva, incluso en medio de las adversidades más difíciles. Camila, por otro lado, nunca tuvo que enfrentar las mismas dificultades. Nació en una familia rica, y su camino al éxito fue mucho más fácil. Para ella, las personas como Rosa son invisibles, meros engranajes que hacen que su imperio funcione sin problemas. En su mente, el valor de una persona está determinado por su cuenta bancaria y su posición social. No se da cuenta de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la forma en que tratamos a los demás. Mientras Rosa continúa limpiando, su mente se llena de pensamientos sobre cómo enseñarle a sus hijos la importancia de la humildad y el respeto. Piensa en lo que le diría si estuviera allí. No importa cuánto tengas, lo que realmente cuenta es cómo tratas a los demás. La diferencia entre Camila y Rosa no es solo económica. Es una cuestión de valores, de cómo cada una elige ver y vivir su vida. Y así, el destino comienza a tejer los hilos de una historia que nadie podría haber previsto. Dos mujeres de mundos completamente diferentes, que están a punto de descubrir que la vida tiene formas sorprendentes de cambiar el rumbo de nuestras historias. Camila caminaba por los pasillos de la empresa con la cabeza en alto. Sus tacones resonaban como si cada paso afirmara su poder y autoridad. Para ella, la presencia de Rosa era invisible, como si no mereciera siquiera un segundo de su atención. Cada vez que Camila pasaba frente a Rosa, ni siquiera le dirigía una mirada, como si la mujer que limpiaba sus oficinas no fuera más que un objeto inanimado en el fondo de su mundo. Una mañana, Rosa estaba limpiando la gran sala de conferencias cuando, sin darse cuenta, dejó un pequeño cubo de agua en el camino. Camila entró apresurada, absorta en su teléfono, y tropezó con el cubo, mojando sus costosos zapatos de diseñador. La furia en los ojos de Camila fue inmediata, como si ese pequeño incidente hubiera arruinado todo su día. «¿Cómo es posible que seas tan torpe?», gritó, su voz resonando por toda la sala. «¿Sabes cuánto cuestan estos zapatos? Probablemente valen más que todo lo que has ganado en tu miserable vida». Rosa, sorprendida y temblando, intentó disculparse. «Lo siento mucho, señora Camila, no fue mi intención». «No me interesa tu intención», la interrumpió Camila con desprecio.
Eres una inútil. No puedo creer que tengamos a alguien como tú trabajando aquí. Si no puedes hacer algo tan simple como limpiar, ¿para qué sirves? Los otros empleados, que se encontraban cerca, observaron la escena en silencio. Algunos se mostraban incómodos, mientras que otros simplemente se encogían de hombros, como si la humillación de Rosa fuera algo cotidiano. Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, bajó la cabeza y recogió el cubo, intentando continuar con su trabajo. No quería que nadie la viera llorar. No quería mostrar cuán profunda era la herida que las palabras de Camila le habían causado. Pero en el fondo, Rosa sintió como su corazón se encogía de dolor. Había aguantado mucho en la vida. Muchas veces había sido tratada con desprecio, pero algo en esa humillación pública, en la mirada altiva de Camila, la hizo sentir como si el mundo la estuviera aplastando. Sin embargo, incluso en medio de ese dolor, Rosa decidió no responder. Sabía que su dignidad no dependía de lo que otros pensaran de ella. Así que respiró hondo, limpió las lágrimas de sus ojos y siguió adelante. Camila, por su parte, se alejó con una sonrisa de satisfacción. Para ella, Rosa no era más que una simple mancha en su día perfecto, algo que podía ser limpiado y olvidado. Pero lo que Camila no sabía era que esa misma mujer a la que acababa de humillar era mucho más fuerte de lo que podía imaginar. Rosa vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar modesto pero lleno de amor. A pesar de las paredes desgastadas y el mobiliario antiguo, ese espacio era su refugio, el lugar donde encontraba la fuerza para enfrentar cada día. Rosa era madre soltera de 2 hijos, Valeria y Andrés, de 8 y 10 años respectivamente. Sus rostros eran su razón de vivir, la motivación que la hacía levantarse cada mañana y salir a trabajar con la esperanza de ofrecerles un futuro mejor. El camino de Rosa nunca había sido fácil. Había crecido en un barrio pobre, y desde joven aprendió que la vida no siempre era justa. Se enamoró a los 19 años y, poco después de que naciera su segundo hijo, su pareja la abandonó, dejándola sola con 2 bocas que alimentar. Desde entonces, Rosa asumió la responsabilidad de ser madre y padre, de cuidar, educar y proteger a sus hijos. Aunque trabajaba largas horas limpiando oficinas, siempre hacía un esfuerzo por llegar a casa con una sonrisa, para que sus hijos no notaran el cansancio que llevaba en los huesos. Los días de Rosa eran una constante lucha. Se despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno y llevar a sus hijos a la escuela. Luego, tomaba 2 autobuses para llegar a la empresa de Camila, donde trabajaba incansablemente para ganar un salario que apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de su familia. Pero a pesar de las dificultades, Rosa nunca perdía su esencia. Cada vez que alguien la saludaba, respondía con una sonrisa sincera. Cada vez que un compañero necesitaba ayuda, ahí estaba ella, dispuesta a extender su mano. A veces, mientras viajaba de regreso a casa, Rosa miraba por la ventana del autobús y soñaba con un futuro diferente, un futuro en el que sus hijos no tuvieran que pasar por las mismas penurias que ella había enfrentado. Soñaba con verlos graduarse, con verlos alcanzar sus metas, con darles una vida que ella nunca tuvo. Y esos sueños eran los que le daban la fuerza para seguir adelante, para no rendirse, incluso cuando el cansancio y la desesperanza amenazaban con consumirla. Al llegar a casa, Rosa siempre encontraba a sus hijos esperándola con una sonrisa. Valeria le mostraba sus dibujos y Andrés le contaba sobre su día en la escuela. En esos momentos, toda la fatiga desaparecía, y Rosa se sentía la madre más afortunada del mundo. Juntos, se sentaban a cenar, compartiendo las pequeñas alegrías que la vida les ofrecía. Una noche, después de acostar a sus hijos, Rosa se sentó en la cama y se permitió llorar en silencio. No porque se sintiera débil, sino porque necesitaba liberar todo el dolor que había acumulado. Sabía que, a la mañana siguiente, tendría que volver a ponerse su máscara de fortaleza y enfrentar otro día. Pero esa noche, en la oscuridad de su cuarto, Rosa se permitió ser vulnerable, dejando que sus lágrimas limpiaran las heridas que la vida le había infligido. A pesar de todo, Rosa nunca dejó de ser amable. En su corazón, sabía que el respeto y la dignidad no dependían de la cantidad de dinero que uno tenía, sino de cómo tratabas a los demás. Por eso, a pesar de las humillaciones que recibía de Camila y de las dificultades que enfrentaba, Rosa continuaba su camino con la cabeza en alto, porque sabía que, al final del día, su verdadera riqueza era el amor que sentía por sus hijos y la fuerza que la mantenía de pie. Una mañana,
Mientras Rosa realizaba su rutina de limpieza en las oficinas, notó que la puerta del despacho de Camila estaba entreabierta. La curiosidad la invadió por un momento, pues nunca antes había tenido la oportunidad de entrar en ese espacio. Con cautela, echó un vistazo al interior y vio un desorden inusual. Papeles esparcidos por el escritorio, carpetas abiertas y documentos que parecían haber sido revisados apresuradamente. Algo en su interior le decía que no debería estar ahí. Pero antes de darse la vuelta, un papel llamó su atención. Era un informe financiero de la empresa. Rosa, que había aprendido a leer documentos básicos durante los años que trabajó para empresas en el pasado, decidió acercarse y revisar el papel más de cerca. Al observar las cifras y las anotaciones, se dio cuenta de que la empresa de Camila estaba enfrentando serios problemas financieros. Los números rojos eran alarmantes, y el informe indicaba que si las cosas no cambiaban pronto, la empresa podría enfrentar la bancarrota en cuestión de meses. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al comprender la magnitud de la situación. Con el documento en sus manos, Rosa se alejó del despacho y se dirigió al baño, donde se encerró para procesar lo que acababa de descubrir. En ese momento, los recuerdos de las humillaciones y desprecios que había soportado por parte de Camila invadieron su mente. Las veces que la ignoró, que la trató como si no existiera, ahora parecían insignificantes ante la realidad que enfrentaba la mujer rica. A pesar de todo, Rosa no sintió satisfacción ni venganza, solo tristeza al pensar en cómo la vida podía cambiar de un momento a otro. A partir de ese día, Rosa comenzó a observar a Camila con otros ojos. La veía nerviosa, irritable, y cada vez más distante. Incluso sus trajes elegantes y su maquillaje impecable no podían ocultar las ojeras y la expresión de preocupación que comenzaba a asomar en su rostro. Camila intentaba mantener su imagen de mujer poderosa, pero Rosa sabía que, detrás de esa fachada, había una persona que enfrentaba una tormenta interna que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Sin embargo, Rosa decidió guardar silencio sobre lo que sabía, aunque la tentación de revelar la verdad era grande. Especialmente después de todo el desprecio que había soportado, Rosa comprendió que no era su lugar interferir. Ella había aprendido, a lo largo de los años, que la vida siempre encontraba la manera de ajustar las cuentas, y que cada persona debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. En su corazón, Rosa sentía compasión por Camila, porque entendía lo que era vivir con miedo e incertidumbre. Pero no todo se quedaría ahí. Un día, mientras limpiaba la sala de juntas, Rosa escuchó una conversación entre dos ejecutivos de la empresa. Hablaban en voz baja sobre el inminente cierre de la compañía, sobre cómo los bancos ya no confiaban en Camila y cómo muchos inversores habían decidido retirar su apoyo. El tono de sus voces era sombrío, y uno de ellos mencionó que Camila aún no sabía cómo salir de la situación. Rosa sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras, porque sabía que Camila estaba a punto de perderlo todo. Aquella noche, mientras regresaba a casa en el autobús, Rosa miraba las luces de la ciudad a través de la ventana. Pensó en sus hijos, en su propia lucha diaria, y en cómo siempre había encontrado la manera de salir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Una parte de ella quería ayudar a Camila, pero la otra, la parte que recordaba las humillaciones y el desprecio, le decía que no debía involucrarse. Al final, Rosa decidió que esperaría y vería cómo se desarrollaba la situación, porque, a veces, el destino tiene una forma misteriosa de enseñarnos las lecciones que más necesitamos aprender. A pesar de la incertidumbre que sentía, Rosa sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Era como si la vida le estuviera dando una oportunidad de cambiar su destino, y aunque no sabía exactamente cómo, sentía que debía estar preparada para cuando ese momento llegara. Rosa entró al elegante despacho de Camila, con el paño y el balde en la mano, como lo hacía siempre. Sabía que era un lugar donde no solía ser bien recibida, pero ese día, algo era diferente. Camila estaba sentada en su enorme escritorio, con la mirada perdida, rodeada de papeles desordenados y documentos esparcidos por todos lados. El peso de la desesperación se reflejaba en su rostro. Al principio, Rosa intentó pasar desapercibida, limpiando en silencio, pero de repente, Camila rompió el silencio con un suspiro profundo. «¿Por qué todo tiene que ser tan difícil?», dijo, más para sí misma que para Rosa. La humildad de la situación hizo que Rosa sintiera un nudo en la garganta. Por primera vez, la mujer que siempre la miraba con desprecio, mostraba su fragilidad.
¿Hay algo que pueda hacer para ayudarla, señora?, preguntó Rosa con una voz suave, sin esperar realmente una respuesta. Camila levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. ¿Tú? ¿Qué podrías hacer tú?, respondió con una mezcla de sarcasmo y tristeza. Pero, al ver la sinceridad en los ojos de Rosa, se relajó y, sin darse cuenta de por qué, comenzó a hablar. Mi empresa está en problemas. Muy serios problemas. Los inversores están retirando sus fondos y las deudas se acumulan. Si no encuentro una solución pronto, perderé todo por lo que he trabajado, confesó, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Rosa escuchó atentamente, sin interrumpir, sintiendo la angustia de Camila como si fuera la suya propia. A veces, la vida nos pone en situaciones que parecen insuperables, dijo Rosa, con una sabiduría que solo los años de lucha y sacrificio podían otorgar. Pero siempre hay una salida, incluso cuando no podemos verla. Las palabras de Rosa parecían tocar algo profundo en Camila, quien por primera vez sintió que alguien realmente la escuchaba, sin juzgarla. La conversación se volvió más personal. Camila habló de sus sueños, de sus miedos, y del temor constante de fracasar. Rosa compartió pequeñas historias de su vida, de cómo había aprendido a enfrentar las adversidades con valentía y esperanza. Camila, que siempre se había sentido tan superior, descubría ahora en Rosa a una mujer llena de fortaleza, una fortaleza que ella misma anhelaba. El momento fue un punto de inflexión. Rosa, a pesar de ser la empleada más humilde, había logrado ver a Camila no como una jefa poderosa, sino como una persona necesitada de consuelo y dirección. La conexión que se formó entre ambas era palpable, y aunque ninguna de las dos lo sabía, ese encuentro sería el comienzo de un cambio que transformaría sus vidas para siempre. Rosa, con su innata empatía, se despidió con una sonrisa cálida. Sé que encontrará la forma, señora. A veces, las respuestas están justo frente a nosotros, solo tenemos que abrir los ojos para verlas. Y, con eso, dejó a Camila sumida en sus pensamientos, cuestionándose cuánto de su vida había pasado ignorando las cosas que realmente importaban. Rosa, con su corazón noble y siempre dispuesta a ayudar, no podía quedarse de brazos cruzados después de la conversación que tuvo con Camila. A pesar de ser tratada con desprecio, Rosa sabía que la empresa era importante no solo para Camila, sino también para los muchos empleados que dependían de ella. Inspirada por su deseo de ayudar y por las historias de resiliencia que había escuchado durante toda su vida, Rosa decidió tomar acción. Empezó a investigar en las noches, después de largas jornadas de trabajo, buscando soluciones a los problemas financieros que enfrentaba la empresa. No tenía estudios avanzados, pero su experiencia y su intuición la guiaron. Rosa tenía un don especial para los números y la organización, algo que había desarrollado durante años de administrar sus propios recursos de forma limitada. Encontró formas de reducir costos, de renegociar contratos y de crear nuevas oportunidades de negocio. Cada descubrimiento la llenaba de esperanza. Sin querer llamar la atención, comenzó a escribir sus ideas en papeles que dejaba en la oficina de Camila, colocándolos cuidadosamente bajo la puerta cuando no había nadie. En las notas, firmaba simplemente como una amiga. Los consejos eran claros y detallados, mostrando un conocimiento profundo de la situación de la empresa. Camila, al encontrar los papeles, se mostró escéptica al principio, pensando que era alguna broma de mal gusto. Pero, al no tener otra opción y viendo que su situación empeoraba cada día, decidió seguir una de las sugerencias. Para su sorpresa, la idea funcionó. Fue un pequeño cambio, pero el impacto fue inmediato. Algo que le había parecido tan simple, había generado una diferencia significativa. Camila, sin saber quién estaba detrás de las notas, comenzó a seguir más y más de los consejos. Cada vez que lo hacía, la empresa se fortalecía un poco más. Las deudas empezaron a disminuir, los clientes regresaban y la moral de los empleados mejoraba. Camila se sentía intrigada. ¿Quién era esta amiga que conocía tanto sobre su empresa? Aunque seguía sin querer admitirlo, había comenzado a depender de esas sugerencias anónimas. Y con cada consejo que seguía, sentía que alguien, en algún lugar, realmente creía en ella y en su capacidad de superar la crisis. Esto la motivó a trabajar más duro, a dedicar más tiempo y esfuerzo para salvar su negocio. Por otro lado, Rosa continuaba observando desde las sombras, satisfecha al ver que su ayuda estaba funcionando. No buscaba reconocimiento ni agradecimiento,
Solo quería que Camila tuviera la oportunidad de salir adelante. En su corazón, sabía que estaba haciendo lo correcto, y eso le daba fuerzas para seguir adelante, incluso cuando su propia vida era un desafío constante. Cada día que pasaba, la conexión entre ambas mujeres se hacía más fuerte, aunque Camila aún no lo sabía. Era como si, a través de sus notas, Rosa estuviera compartiendo un pedacito de su alma, su esperanza y su fe. Y aunque Camila no podía ver quién estaba detrás de esas palabras, empezaba a sentir que, tal vez, no estaba tan sola como pensaba. Un día, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, Camila encontró una carta diferente a las demás. Esta vez, no era solo un consejo anónimo. En la carta, se revelaba que todas las sugerencias y soluciones que habían ayudado a salvar la empresa venían de alguien muy cercano, alguien que había estado observando y ayudando en silencio. Rosa, la mujer que había ignorado y despreciado durante tanto tiempo. Camila sintió como su corazón se encogía de sorpresa e incredulidad. ¿Cómo podía ser posible que la misma mujer a quien había tratado con tanta indiferencia fuera la que la ayudó a mantenerse de pie en los momentos más oscuros? Decidida a confrontar a Rosa, Camila la llamó a su oficina al final del día. Rosa, sin saber lo que le esperaba, entró con su típica sonrisa y con su humildad característica. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Camila, sin rodeos, mirando a Rosa con los ojos llenos de una mezcla de confusión, vergüenza y, por primera vez, respeto. Rosa, sorprendida, permaneció en silencio por un momento. Podía sentir la tensión en el aire, pero sabía que había llegado el momento de decir la verdad. Lo hice porque creo en la bondad, señora Camila, respondió Rosa finalmente, con una voz tranquila pero firme. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo alguien, incluso usted, sufría y perdía todo lo que había construido. Todos merecemos una oportunidad, y yo decidí darle a usted la suya. Camila, incapaz de contener las lágrimas, intentó encontrar las palabras para responder. Pero, yo te traté tan mal, te ignoré, te humillé. ¿Por qué me ayudarías después de todo eso? Rosa la miró con compasión, y con una sonrisa que reflejaba la sabiduría que solo quienes han pasado por grandes pruebas de la vida poseen, dijo, porque el rencor no lleva a nada bueno. Aprendí hace mucho tiempo que la vida es demasiado corta para llenarla de resentimientos. Todos cometemos errores, pero también todos merecemos la oportunidad de aprender y cambiar. Yo solo hice lo que creía que era correcto. Las palabras de Rosa golpearon a Camila con la fuerza de un huracán. En ese momento, entendió que la verdadera grandeza no se mide por el dinero, el poder o la posición social, sino por la capacidad de perdonar y de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Rosa, quien había sido ignorada y tratada como una simple empleada, resultó ser la persona más noble y fuerte que había conocido. Camila, con lágrimas rodando por sus mejillas, susurró, no sé cómo agradecerte, no merezco lo que hiciste por mí. No es cuestión de merecer, señora Camila, respondió Rosa suavemente. Es cuestión de hacer lo correcto. Y si mi ayuda le sirvió para encontrar su camino, entonces ya ha valido la pena. La sinceridad y humildad en las palabras de Rosa hicieron que Camila sintiera, por primera vez en mucho tiempo, un verdadero deseo de cambiar. Se dio cuenta de que tenía mucho que aprender de aquella mujer a quien había menospreciado. La verdad había salido a la luz, y con ella, la oportunidad de redención y crecimiento que tanto necesitaba. Desde el momento en que Rosa reveló la verdad, algo dentro de Camila cambió. Al regresar a casa esa noche, Camila no podía dejar de pensar en las palabras de la mujer que había subestimado durante tanto tiempo. Se miró al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no reconoció a la persona que vio reflejada. Se preguntó cuándo había perdido la capacidad de ser amable, de empatizar con los demás, y cómo había permitido que su éxito se convirtiera en un escudo de arrogancia y superioridad. Al día siguiente, Camila llegó a la oficina con una actitud diferente. Saludó a sus empleados, algo que rara vez hacía, y trató de recordar sus nombres. Les preguntó sobre sus familias, sus vidas fuera del trabajo. La mayoría de ellos se mostraron sorprendidos al principio, sin saber cómo reaccionar ante esta nueva versión de su jefa, pero con el tiempo, comenzaron a sonreír y a compartir sus historias con ella. Camila escuchó atentamente, como si cada detalle fuera importante, como si estuviera intentando recuperar la humanidad que había perdido. Sin embargo, su mayor desafío fue acercarse a Rosa.
La encontró en la cocina, limpiando las tazas de café, como lo hacía todos los días. Por un momento, Camila sintió una punzada de vergüenza al recordar cómo la había ignorado y humillado tantas veces. Pero respiró profundamente y, armándose de valor, se acercó a ella. «Rosa, ¿podemos hablar un momento?», preguntó Camila, su voz temblando ligeramente. Rosa la miró con su habitual sonrisa, aunque en sus ojos había un destello de sorpresa. «Claro, señora Camila. ¿Qué necesita?». Camila bajó la mirada, sintiendo como la culpa y la vergüenza la invadían. «Quiero disculparme. No tengo excusa para la forma en que te he tratado. Fui arrogante, injusta y cruel, y no merezco tu perdón. Pero quiero cambiar. Quiero ser una mejor persona. Y tú me has enseñado lo que significa la verdadera bondad». Rosa, conmovida por la sinceridad de Camila, tomó su mano y la apretó suavemente. «Todos cometemos errores, señora Camila. Lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores. Yo siempre he creído que todos merecemos una segunda oportunidad». Esas palabras llenaron el corazón de Camila de una calidez que no había sentido en años. A partir de ese momento, se comprometió a tratar a Rosa y a todos los demás con respeto y humildad. Cada día, Camila se esforzaba por ser más amable, más comprensiva, y pronto, la atmósfera en la oficina comenzó a cambiar. Los empleados ya no la veían como una jefa distante e inalcanzable, sino como una líder que se preocupaba por ellos y que estaba dispuesta a escuchar. Camila empezó a pasar más tiempo con Rosa durante los descansos, y poco a poco, descubrió la increíble mujer que se escondía detrás de la humilde trabajadora de limpieza. Escuchó sobre las dificultades que Rosa enfrentaba como madre soltera, sobre sus sueños y esperanzas, y sintió un profundo respeto por la fuerza y el coraje que ella mostraba cada día. La transformación de Camila no fue instantánea, pero fue real. Cada día que pasaba, se sentía más agradecida por la lección de humildad que Rosa le había dado. Aprendió que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de dinero o poder que uno tiene, sino por la capacidad de tratar a los demás con amor y respeto, sin importar su posición en la vida. Y aunque Camila aún tenía mucho que aprender y crecer, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto, guiada por la luz de la bondad y la sabiduría de una mujer a quien, durante tanto tiempo, había ignorado. Con el paso del tiempo, la relación entre Camila y Rosa empezó a transformarse en algo que ninguna de las dos había previsto: una verdadera amistad. Lo que comenzó como una relación profesional, poco a poco se fue convirtiendo en un lazo genuino, basado en el respeto mutuo y la admiración. Camila, quien durante años había vivido en un mundo de superficialidad y apariencias, encontró en Rosa una sinceridad y calidez que hacía mucho tiempo no experimentaba. Camila comenzó a invitar a Rosa a almorzar juntas en la oficina, un gesto que, al principio, sorprendió a Rosa. Pero a medida que pasaban más tiempo juntas, se dieron cuenta de que tenían mucho en común, más allá de sus diferencias de clase social. Camila compartía con Rosa historias de su infancia, de cómo su ambición la había llevado a olvidarse de sus propias raíces, mientras que Rosa le hablaba sobre los desafíos de criar a sus hijos sola y cómo siempre había soñado con ofrecerles un futuro mejor. Un día, Camila decidió llevar a Rosa a su club social, un lugar donde nunca antes una trabajadora de limpieza habría sido bienvenida. Al principio, Rosa se sintió incómoda y fuera de lugar, pero Camila la animó a ser ella misma. «No dejes que nadie te haga sentir menos, Rosa. Tú eres una mujer increíble, y mereces estar en cualquier lugar que desees», le dijo Camila con una sonrisa. Fue en ese momento que Rosa se dio cuenta de que Camila no la veía como una empleada, sino como una amiga. Mientras compartían esos momentos, Camila también se convirtió en una mentora para Rosa. Le enseñó sobre finanzas, administración y cómo manejar un negocio. Rosa, quien siempre había soñado con algo más que limpiar oficinas, empezó a ver un futuro diferente para ella y sus hijos. La gratitud que sentía hacia Camila no tenía límites, pero sabía que esta amistad era un regalo mutuo. Rosa también tenía mucho que enseñarle a Camila. A medida que su relación se fortalecía, Rosa comenzó a mostrarle a Camila las pequeñas cosas de la vida que había dejado de apreciar. Un día, la llevó a su modesta casa y le preparó un café, enseñándole que la verdadera riqueza no está en el dinero o los lujos, sino en los momentos compartidos, en las risas y las historias contadas al calor de una taza de café. Camila,
acostumbrada a restaurantes caros y reuniones ostentosas, se conmovió hasta las lágrimas al experimentar la calidez del hogar de Rosa. Fue en una de esas tardes que Rosa le dijo: «La vida me ha enseñado que, aunque las cosas no siempre salgan como queremos, siempre hay algo por lo que agradecer. Por mucho tiempo pensé que mi trabajo en tu empresa era lo único que podía hacer, pero tú me has demostrado que puedo soñar en grande. Y por eso, te estaré eternamente agradecida». Camila la miró, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió: «No, Rosa, soy yo quien debe agradecerte. Me has enseñado el verdadero significado de la humildad y el amor. Por mucho tiempo, creí que el éxito se medía en dinero y poder, pero ahora sé que la verdadera riqueza está en las personas que tenemos a nuestro lado». De esa manera, nació una amistad que trascendió barreras, una relación que se convirtió en el ejemplo de que, sin importar cuán diferentes sean dos personas, siempre existe la posibilidad de encontrar un punto en común y de crecer juntas. Rosa y Camila aprendieron la una de la otra, se apoyaron y, sobre todo, se demostraron que el valor de una persona no se mide por su posición en la vida, sino por su capacidad de amar y ser amada. Mientras compartían más momentos juntas, Camila empezó a notar cómo su vida se llenaba de una luz que había perdido hacía mucho tiempo. Por primera vez, sintió que estaba realmente viviendo, no por lo que poseía, sino por la calidad de las personas que la rodeaban. Y fue gracias a Rosa que encontró el verdadero sentido de la amistad y el valor de ser humilde, a pesar de todo el éxito que pudiera tener. Un día, Camila decidió que era momento de hablar con todos sus empleados y hacer algo que jamás había hecho antes: reconocer su error y agradecer a Rosa por todo lo que había hecho por la empresa y por ella. En una reunión especial, Camila subió al escenario frente a sus trabajadores y tomó el micrófono con las manos temblorosas, pero con una determinación que nunca antes había sentido. «Hoy, quiero hablarles de una persona muy especial», comenzó Camila, con la voz algo quebrada por la emoción. «Una persona que, durante mucho tiempo, estuvo aquí entre nosotros, trabajando incansablemente, sin pedir nada a cambio. Esa persona es Rosa». Los empleados, sorprendidos, se miraron entre sí, sin entender por qué su jefa estaba hablando de la humilde trabajadora de limpieza. Rosa, que estaba de pie al fondo de la sala, sintió su corazón acelerarse y quiso esconderse, pero algo la impulsó a mantenerse firme. La mirada de Camila se encontró con la de ella, y ambas compartieron un momento que no necesitó palabras para ser comprendido. «Durante mucho tiempo, viví pensando que el éxito era algo que se lograba por uno mismo, con esfuerzo y sacrificio», continuó Camila. «Pero Rosa me enseñó que la verdadera grandeza está en la humildad, en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, en darlo todo incluso cuando nadie lo reconoce. Ella salvó nuestra empresa, y lo hizo sin esperar un solo agradecimiento». Un murmullo de asombro recorrió la sala, y los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Nunca imaginó que la mujer que la había ignorado y humillado un día la estaría elogiando frente a toda la empresa. Fue entonces cuando Camila, con lágrimas rodando por su rostro, bajó del escenario y caminó hacia Rosa, extendiéndole la mano. «Gracias, Rosa. Gracias por enseñarme el verdadero significado de la vida y por ser la persona que yo siempre debería haber sido», dijo Camila, con la voz quebrada pero llena de sinceridad. Rosa, conmovida, tomó la mano de Camila y, en ese instante, los aplausos llenaron la sala. Era un momento que ambas nunca olvidarían. Rosa había pasado años trabajando en silencio, sin que nadie valorara su esfuerzo, y ahora estaba siendo reconocida por la propia dueña de la empresa. La calidez de esos aplausos le recordó que, a pesar de las dificultades, siempre vale la pena ser amable, trabajar con amor y dar lo mejor de uno mismo. Camila, aún sosteniendo la mano de Rosa, se volvió hacia sus empleados y concluyó: «Que esta historia nos recuerde siempre que todos somos iguales, sin importar nuestra posición. Que todos merecemos respeto y que siempre hay algo que podemos aprender de los demás, incluso de quienes creemos que no tienen nada que enseñarnos. A partir de hoy, esta empresa será un lugar donde la humildad, la empatía y el respeto serán nuestros valores principales». La emoción en la sala era palpable. Muchos empleados, que habían sido testigos del cambio en Camila y del trabajo silencioso de Rosa, sintieron que algo profundo se había transformado en ellos también. Fue un momento de reflexión para todos, un recordatorio de que la vida es mucho más que el dinero o el poder, y que el verdadero éxito está en cómo tratamos a los demás.
El video termina con Rosa y Camila caminando juntas fuera de la oficina, charlando y riendo como si fueran viejas amigas. Y en ese momento, quedaba claro que, a pesar de sus diferencias, habían encontrado en la otra lo que más necesitaban, una verdadera amiga y un nuevo comienzo. Este final deja una enseñanza clara y poderosa, una que resuena profundamente en el corazón de quienes escuchan. En un mundo donde todo es tan efímero, lo único que realmente importa es la manera en que tratamos a las personas que nos rodean, sin importar su estatus, su apariencia o su posición. Y así, Rosa y Camila demostraron que, al final del día, todos somos iguales y que siempre hay una oportunidad para cambiar y ser mejores.